Vamos a continuar, hermanos, agradecidos con Dios. Eso es importante. Recuerde que la tentación de Satanás fue y es la invitación al hombre a ser como Dios. Y eso se transfiere, se representa en la soberbia del ser humano. El ser humano quiere ser siempre más. Ese es el ADN que está en nosotros, la soberbia. Y lo que nosotros contrarrestamos eso ahora ya con el Espíritu Santo es la humildad. El que es humilde es agradecido, el que es humilde reconoce que no somos mejores que nadie, que si estamos aquí esta mañana es por su misericordia. Sí, Él es el que nos escogió, el que nos llamó con un llamado irresistible, y aquí estamos agradecidos con Él, y sé, porque le conozco a la mayoría, que nos movemos en ese espíritu de gratitud. Ya hemos aprendido, con base en la doctrina, que Dios da gracia a los humildes, Dios resiste a los soberbios, así que la clave para que nos vaya bien es humildad, ser humildes. No sentirse mejor que nadie, y repito, no somos mejores que nadie. No somos mejores de los que andan allá afuera, atrapados, esclavos de pecados mil. Es por su gracia. No hay mérito en nosotros, por eso lo que nosotros vivimos es por Él y para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y vamos a nuestras Biblias porque los capítulos que vamos a ver tienen muchos versículos. Y quiero aprovechar el tiempo. Ya hemos dado la bienvenida, sean bienvenidos todos ustedes a la casa de oración, que deja de ser una casa común para convertirse en un templo edificado, santo, a través de las piedras vivas, que dice la figura literaria que somos nosotros. Gracias damos al Señor. Hay que ser agradecidos, hay que reconocerlo en todos nuestros caminos. Buscamos en nuestras Biblias, la Biblia es la palabra de Dios, hay que estar conscientes de eso. La palabra es la que transforma el alma. Dice que la suma de tus palabras es verdad y la exposición de tus palabras alumbra el entendimiento. Así que vamos a la Biblia para escuchar a Dios. Evangelio según San Juan. Vamos a hablar un tema que son 2 capítulos de Juan y que pudieran abarcar para 4 o 5 sermones, pero vamos a tratar de verlo en esta exposición, creyendo que el Señor va a acomodar lo espiritual a lo espiritual y va a servir para edificación, para exhortación y para consolación. Amén. Dice el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, el capítulo 11, tiene como subtítulo Muerte de Lázaro, muerte de Lázaro. Y dedícale este tiempo al Señor, hermano. Ya no te distraigas. Paz de Dios, dile al que está a tu lado, paz de Dios. Dicen las cartas de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Estamos en una generación que tiene muchos índices altos de ansiedad, y la Biblia dice que por nada estemos ansiosos, y dice que es por nada. Así que paz de Dios, amado, amada, y vamos a adorar a Dios con nuestra atención, vamos a adorar a Dios con reverencia y vamos a escuchar su palabra. Voy a dar lectura al capítulo 11, así que dispóngase, hermano. Son 57 versículos, así que vamos a leer. Por si usted no había leído en la semana, ya hoy va a leer. Sonríe, el Señor le ama. Preste atención entonces. Evangelio según San Juan, capítulo 11, y nos va a narrar, dice, de la muerte de Lázaro o de Eleazar, que significa Dios es mi ayuda. Wow, qué hermoso nombre, ¿no? Lázaro, que también es igual que Eleazar.
y los dos significan Dios es mi ayuda. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva
y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen. Bendita palabra de Dios. Aleluya. ¿Qué es lo que leímos? Todavía nos falta el capítulo 12, por eso le dije que son 2 capítulos, pero sumamente cargados de esta historia, y cuyo encabezado dice: la resurrección de Lázaro, muerte y resurrección de Lázaro, la resurrección de Lázaro, la resurrección de Cristo y la nuestra. ¿Cuántos oyeron eso? La resurrección de Lázaro, la resurrección de Cristo, ¿y cuántos dicen y la mía? Hermano, usted, por la fe, ¿cuántos creen que van a resucitar? Esto no es fácil. Es más digerible decir Lázaro, Eleazar, que significa Dios es mi ayuda, resucitó. Pues sí, ahí está escrito. Ya por los años que llevo entiendo, esto está escrito en la Biblia y yo creo que es verdad. El Señor tiene poder y resucitó a Lázaro de los muertos. Y luego la historia nos dice que este fue el detonante. Esto fue el detonante para que ya, ¿qué leímos? Porque aquí voy a echar mano de su memoria de lo que leímos. Dice que entonces ellos, ¿qué hicieron ya? Decidieron matar a Jesús. ¿Cómo? Pero si era el Sanedrín, eran los dirigentes religiosos de Israel. Sí, y en el nombre de Dios se ha matado a muchísima gente.
Así que ellos, con toda la sangre fría, pusieron sus argumentos y dijeron: hay que matarlo porque solo así lo vamos a parar. Ellos entendían algo. Buenas tardes. Ellos entendían algo, ¿qué? Que a Jesús no lo podían parar. ¿Cuántos le dicen a su vecino: ¿y tú? Aquí estamos en la iglesia de Cristo, hermano. Y estamos gente que está caminando en este valle de sombra y de muerte, y tenemos que ser como Él. ¿Qué querían hacer con Jesús? Dígale que está a su lado, lo querían parar. Y nada lo pudo parar, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada de lo creado lo pudo detener. Él tenía su mirada fija que Él iba a Jerusalén para que el Hijo de Dios fuera glorificado, para que el Padre fuera glorificado. Y cada vez que Jesús hacía esta expresión, Él apuntaba hacia la cruz, porque Él sabía que Él iba a ser glorificado y por tanto iba a ser glorificado el Padre en el monte Calvario. Aleluya. Por eso cuando le informan y le mandan a decir, Marta y María: Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Y ahí estaba la connotación de que estaba gravemente enfermo. Entonces el Señor, ¿qué dijo? Conforme a lo que hemos leído, que esta enfermedad no era para muerte, sino para que el Hijo de Dios fuera, no es para muerte, sino para la gloria de Dios Padre, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pero el título de este sermón es: Dios lloró. Ya lo dice, ¿cómo? Sí, leímos que Dios lloró, ¿o no? Dice: y Jesús, el versículo más corto de toda la Biblia, hermano. Juan 11:35, tiene solamente ¿qué? 2 palabras, dice: Jesús lloró. Y en eso encierra ¿qué? Hebreos 4 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Dice que Él, al ver la multitud, que eran como ovejas dispersas sin pastor, Él se compungió de corazón y tuvo compasión de ellos. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Y Cristo vino a revelarnos al Padre, y Cristo es amor, y es Dios conmoviéndose. Dice que Él se conmovió al ver el sufrimiento de Marta, de María, de los judíos que fueron al sepelio, al velorio de Lázaro. Y Él, al ver todo ese sufrimiento, dice: Jesús lloró. Y este es el título de esta meditación esta mañana: Jesús lloró, hermano. ¿Cuántos están oyendo? Porque Él padeció todo lo que nosotros hemos padecido. ¿Alguien aquí ha perdido un familiar? ¿Alguien aquí ha estado donde hay un sepelio y donde ves a familias en el duelo, llorando, sufriendo grandemente? Porque la muerte es un castigo, hermano. La muerte es por el pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte entró por un hombre, pero por otro hombre, la vida en Jesucristo. Y nosotros hemos llorado, hermano. Hemos pensado y cuestionado y hemos dicho en nuestros adentros o con alguien de confianza: pero es que si hubiera hecho esto o aquello. Cuando Jesús llega, mire, Jesús llegó tarde, hermano. ¿Cómo ve ese pastor? Jesús le mandaron a avisar que Lázaro, su amigo de Betania, donde él iba recurrentemente, cada que Jesús iba a Jerusalén, él se iba a hospedar a Betania, que Betania estaba, dice, a 15 estadios, que son 3 kilómetros, calculando, caminando 10 minutos por kilómetro, era media hora a paso reposado. Llegaban de Jerusalén a Betania. Entonces el Señor Jesús allí iba a la casa de Marta, de María. ¿Cuántos se recuerdan que en Lucas 10 nos da la narración de que cuando Jesús llega allí a la casa de Marta, que es la mayor, y María, y nos dice que eran 3 hermanos, 2 mujeres de nombre Marta, María y Lázaro? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jesús ahí se sentía arropado, allí Él se hospedaba. ¿Cuántos tienen amigos así, hermano? Donde sabes que puedes llegar a sus casas y tú sabes que no vas a pagar hotel, y ellos te dicen: ¿sabes qué? Aquí duérmete, te dan el mejor lugar, la mejor atención. Marta le estaba preparando el alimento al Señor Jesús.
Pero vemos que aunque era una familia, ¿cuántos me van copiando? ¿Todavía me siguen o ya los perdí en el camino? Marta, María y Lázaro, vemos que a pesar de que eran hermanos, a pesar de que eran miembros de una misma casa, eran diferentes. ¿Cuántos conocen así? ¿A poco tú eres hermano de fulano? ¿A poco tú eres hermana de fulano? Oye, tú eres muy serio porque tu hermana habla hasta por los codos, te dicen, ¿no? ¿Y a poco es tu hermano fulano? Oye, no se parecen tu hermano. Mire, aquí en la historia de Lázaro, ¿usted oyó que Juan escribió algo que Lázaro habló? Ni cuando resucitó de los muertos. No, Juan no narra. Y Lázaro dijo, gloria a Dios, estoy vivo. No, dice que no. Que lo desataran y lo dejaran ir. Y luego nos narra en el capítulo 12 de este mismo libro de Juan que una semana después, en los días de la Pascua, Jesús volvió a ir a Betania y estaba allí con Lázaro. Y estaba Lázaro también comiendo y mucha gente fue a verlo porque había resucitado. ¿Se imaginan? Se lee rápido, pero ¿cómo estarías tú en la mesa con alguien que estuvo muerto 4 días? ¿Y qué más? Ayúdeme, ¿qué más? ¿Qué le dijo Marta? Cuando el Señor dijo, quiten la piedra, Marta, ¿qué dijo? Señor, pero es que ya hiede, ya apesta, ya está en corrupción. Y todo eso se supo. ¿Por qué? Porque los fariseos y las leyes de esta región oficialmente declaraban a alguien muerto después de 3 días. Así que Jesús esperó ¿cuántos días? 4 días para que no dijera, no, es que no estaba muerto, sufrió un desmayo y etcétera, etcétera. No, quedó claro que Lázaro estaba muerto. Y alguien más estuvo 3 días sepultado. Su nombre, Jesús. No es de que se desmayó o que, no, él murió y al 3er día fue resucitado conforme estaba escrito. Así que Jesús, cada que iba a Jerusalén, vemos que él posaba con Marta, María y Lázaro. Eran amigos de Jesús, ¿se imaginan? Ellos tenían el privilegio allí en Betania. Jesús ya era su ministerio, era reconocido, era famoso, sanaba a los ciegos, él ya había resucitado, él resucitó a la hija de Jairo, ¿sí? Nos narran los otros evangelios sinópticos, a la viuda de Naín llevaba a su hijo y también lo resucitó. ¿Qué diferencia con la resurrección de Lázaro, hermano? Porque a ellos los resucitó en su ministerio, en su caminar hacia Jerusalén, pero la gota que derramó el vaso fue la resurrección de Lázaro. Ya cuando él resucita a Lázaro, por eso él dice, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino es para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Por qué? Era el detonante. Era la pequeña historia que apuntaba hacia la gran historia. ¿Cómo iba a ser Dios glorificado a nivel mundial? Porque en la resurrección de Lázaro, Jesús hizo que Betania y los alrededores, Jerusalén, muchos creyeron, muchos se volvieron a la fe y muchos glorificaron al Padre y al Hijo, pero fue a nivel ¿qué? Local. Cuando Jesús está hablando de que la enfermedad de Lázaro, el sufrimiento de Lázaro iba a ser para la gloria de Dios, ¿él estaba hablando de Lázaro? ¿O estaba hablando de su muerte, sepultura y resurrección? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él iba a hacer la obra cumbre en la cruz del Calvario, iba a exhibir públicamente a las potestades y a los principados que lo llevaron a la cruz, porque allí dijeron, aquí derrotamos a Jesús, pero allí fue donde Jesús los venció. Y Él murió para nuestra justificación, fue sepultado y resucitó para nuestra salvación y glorificación. Jesucristo resucitó. Y esa muerte es la que a nivel mundial, hermano, llevó la gloria al Padre.
Nosotros no estamos en Betania, estamos hasta este punto, pero nosotros recibimos ese evangelio, y más bienaventurados los que sin ver hemos creído. Aleluya. Entonces le enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: he aquí, el que amas está enfermo. Amado, dice en 1 Corintios 13, una de las características del amor: el amor es sufrido. El que ama va a sufrir. ¿Por qué? Porque si tú amas a tu esposa, amas a tus hijos, amas a tus nietos, ¿cómo te va que alguien cercano a ti esté sufriendo? No, tú no te puedes mantener impávido, porque muchos aquí dicen: ¿por qué Jesús no dijo la palabra? Si él sanó al siervo del centurión, no fue a verlo. El mismo centurión le dice: no, Señor, no es necesario que vayas a mi casa, solo di la palabra y mi siervo será sano. ¿Por qué Jesús no dijo? Si dice la Escritura, el que amaba, Jesús le mandan a decir Marta y María. Inmediatamente recurrieron a él y le dijeron: Señor, le mandaron a avisar, Lázaro, he aquí, ni el nombre le dan, dice: el que amas está enfermo. ¿Había algo más que decir? ¿El nombre de Lázaro? Algo no, vengo de parte de Marta y María y dicen que el que amas está enfermo. O sea, no solo Juan era el discípulo amado, el corazón de Dios alcanza para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hermano, Dios es amor. Y vemos aquí que Jesús lloró. Y esta meditación sale en una predicación personal. Me hace una pregunta un hombre que le he estado compartiendo y me dice: oye, esa historia de Lázaro, me dice, que Jesús lloró. Dice: ¿por qué lloró si él lo iba a resucitar? ¿Y a cuánto si le hago la pregunta? A ver, dígame, ¿por qué Jesús lloró? Si él sabía que lo iba a resucitar, si él le dijo a Marta: ¿qué no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy, es la séptima declaración del yo soy en el libro de Juan. La séptima declaración, yo soy, quiere decir yo soy el eterno, yo soy el que soy, el que tiene autoridad. Lázaro, ven fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Es que estoy encadenado, es que estoy amarrado, es que el diablo no me deja. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió. Aleluya. Porque tiene poder y autoridad. Pero ¿por qué lloró si él tenía la autoridad para haber evitado su muerte? ¿Por qué lloró Jesús? Porque lo amaba. Esa es la respuesta. No, pero es que esto, es que lo otro. ¿Por qué lloró Jesús? Pero usted se quedó corto. Usted lo dijo en singular: lo amaba. Dice que él amaba ¿a quién? A Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. O sea que él iba con sus amigos, allí lo atendían y él disfrutó, hermano. ¿O no se disfruta cuando usted tiene no solo un hermano en la congregación, sino que usted sabe que es que su amigo o su amiga? Jesús tenía amigos. Y cuando a él le avisaron, ¿pero por qué? La pregunta es, él sabía, porque él es el Dios omnisciente. Él sabía que Lázaro estaba enfermo y que se iba a poner grave y que si él no ordenaba vida iba a morir. ¿Por qué si lo amaba? ¿Por qué si le avisaron con tiempo? Él no hizo nada. Al contrario, él premeditadamente 2 días dejó pasar. ¿Cómo ve a ese pastor? Si yo no llego, cuando me dicen: ve, porque se está muriendo, y no llego, yo llego a la semana, me crucifican. Pero aquí Jesús llegó, ¿y cuántos días de muerto llevaba? 4 días. Y cuando él llega, ¿qué era el desagrado? Lo respetaban, era una amistad. Pero Marta no era alguien suavecita. Señor, no te da cuidado que yo estoy haciendo todo. Y María allí adorándote, postrada a los pies. Todavía se irritó con el Señor y le dio órdenes: dile que me ayude. Porque cuando uno está en afán, en ansiedad,
Uno le da órdenes hasta a Dios, hermano. Marta no era una perita en dulce. Marta, cuando supo, llegó el Señor. Marta fue y salió. Se da cuenta que ni siquiera había entrado a la aldea. Marta salió y lo encara y le dice: Señor, ¿por qué hasta ahorita? ¿O no es así lo que le dice? Si tú hubieras llegado cuando te mandamos a avisar, mi hermano no hubiera muerto, porque ellos sabían que él tenía poder y autoridad para sanar. Aleluya. Ellos lo sabían. Ellos recibían doctrina de él. Cada que Jesús iba a Betania, él comía con ellos, y el verbo de vida estaba con ellos, comía con ellos, estaba con ellos, y luz resplandecía en esa casa. Gloria, gloria sea al Señor de victoria. Así que todos en Betania, ¿qué sabían? Jesús llega a esa casa. ¿Y qué se esperaba? ¿Qué espera un cristiano? Ya soy cristiano. Yo recuerdo una predicación que yo le puse: cuando te pregunten ¿dónde vive Dios? Dale la dirección de tu casa. Yo me ponía bravo. Yo le decía: Dios vive en mi casa. ¿Dónde vive Dios? Dios vive en mi casa. Hermano, Dios llegaba a posar a la casa de Marta, María y Lázaro. Usted entiende la dimensión de lo que le estoy platicando de la Biblia. Él llegaba allí, Dios se metía a esa casa. ¿Qué se esperaba? ¿Qué esperan los cristianos de hoy día cuando, no, es que es cristiano? Que le tiene que ir bien. Sonríe, el Señor le ama. Que tiene que ser próspero. Que tiene que haber paz, salud, felicidad y amor. Hermano, eso es mentira. ¿Habría alguien más cristianos que estos? ¿Y qué les pasó? ¿Se enfermaron? No, yo soy cristiano, a mí no me va a dar el coronavirus, ni el delta, ni el moreno, ni el azul, nada. Hermano, vacúnese. No tiente a Jehová y dejen esa locura. No, es que me van a meter el chip y esto y el otro, y es para reducir la población, hermano. Conozco una persona que estamos orando por él, muy cercano. Estaba con esa situación. No, yo no me vacuno. Sus hijos fueron a Cancún, regresaron, lo contagiaron, está intubado en el hospital. Y ya es más o menos de mi edad, contemporáneo. Quizás un poco menos, más joven, iba a decir, menos viejo. Está intubado. Porque este virus dice que ahora está dando a los que no se han vacunado. Hermano, es que yo soy cristiano. La sangre de Cristo tiene poder. Sí, poder para limpiarte de tu pecado. Él te salvó. Pero la sangre de Cristo no es un paraguas, hermano, para protegerte. Usted tiene que entender. Jehová vela por la ciencia. Si ya nos quisieran hacer algo, mira, hermano, desde niños nos pusieron las vacunas de esto, del otro, hasta vacunas antirrábicas tienen algunos. Hermano, es que no va usted a estar así. Eso es ignorancia bíblica, teológica. Amado, ¿no a usted lo guarda Dios? Sí, entonces usted debe también cuidarse. Vemos que esa casa, sí o no, estaba bendecida esa casa. Y les llegó la enfermedad. Y Lázaro empezó a ponerse grave. Ahora ayúdeme con su imaginación. ¿Qué enfermedad pudo haber tenido así de que lo fue llevando a caer enfermo, ponerse grave, ¿sí? Y sufrir? Lázaro sufrió. Porque nosotros sabemos, hermanos, que ¿qué nos causa? Hermanos, ¿a cuántos les da miedo morirse? Andas bien y de repente te da como un paro así, y como que te falta el aire y sudas frío y tú dices, ay, yo creo que ya me voy a morir o algo. Se siente horrible. Sufrió. Lázaro sufrió para cruzar, sufrió los estertores de la muerte, la agonía, el dolor de la muerte, la sufrió Lázaro. Ahora, ¿por qué lloró Jesús? Jesús no sabía lo que estaba sufriendo Lázaro. ¿Por qué no lo evitó? Era tan fácil de decir que Lázaro se libre de la enfermedad. Pero ¿cuántos saben que Lázaro de todos modos hubiera muerto? 40 años más, 50 años más, porque se calcula que eran más o menos contemporáneos de Jesús. Nuestro bendito amado Señor andaba en los 33 años. O sea que era una amistad por allí.
Lázaro 40 años más y la expectativa de vida en el primer siglo no era como ahora, que ahora hay mucha más expectativa de vida. Y él de todos modos murió. De hecho, Lázaro resucitó y se creó todo esto porque esta enfermedad, este suceso no era para muerte en ese momento, pero sí Lázaro murió. Pero todo era ¿para qué? Para que el nombre de Dios fuera glorificado. ¿Cómo? ¿A través de qué? De que ese fue el detonante, que los fariseos, el Sanedrín dijo: se acabó, hay que pararlo y hay que pararlo como sea. Y también determinaron matar a Lázaro, porque ellos al verlo, las personas que decían: gloria a Dios, él estuvo muerto y resucitó. Entonces querían matarlo porque a causa de Lázaro, de la resurrección de Lázaro, mucha gente creían en él y ellos, si a alguien aborrecían, era Jesús. ¿Cómo la ve? Así que le mandan a decir: el que amas, he aquí el que amas está enfermo. ¿Por qué no dio la palabra el Señor? ¿Por qué? Porque ahí lo dice. Así que cuando usted le pregunte lo que a mí me preguntaron: ¿por qué Jesús lloró, pastor? Me dice. Porque yo a él le pregunto cosas acerca de atletismo, sabe mucho, pero quedamos en el trato. Le digo: si quieres saber algo de la Biblia, me preguntas a mí. Y ya me preguntó que de dónde los negros, me dijo. ¿En la Biblia qué dice de los negros? Le digo: en la Biblia no dice nada. Esa es una locura de nosotros los seres humanos. Porque yo en la Biblia, le digo, tú vas a leer que Dios no hace acepción de personas. La acepción está en nosotros. Nosotros hacemos división, separación y nos vamos y ese es el control del mundo. ¿Quiénes son los que valen? Los güeros, los altos de ojos azules y todos los demás que somos. Nada, no existimos. Pero eso no, Dios no hace diferencia de personas. Dios nos ama a todos, hermanos. Aleluya. Usted no se debe avergonzar de su ADN, de cómo usted es. Mide 1.50, 1.60 para la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Mis abuelos, mis tatarabuelos, ellos sobrevivieron, ellos vinieron de otro estado, ellos estaban en un estado donde tenían que, me platicaban mis tíos que había que sembrar, abrir la piedra, hermano, para sembrar. Pero ¿sabes qué? No se rindieron. Esa es mi raza. Alguien que aquí dice: también yo, ¿qué, hermano? ¿De dónde viene usted? Si su abuelo hubiera muerto y hubiera sucumbido y dicho: no, es que aquí no hay clima, aquí está muy mal la vida, es terrible. Y si se hubiera muerto su abuelo, ¿dónde estuviera usted? Pues usted no hubiera nacido. Así que ¿cuántos le dan gracias a Dios, gloria a Dios? Porque tus abuelos, ¿qué? No los vencieron. ¿No los vencieron? Mi abuela vino del extranjero, hermano, y aquí y vendiendo y trabajando, y la gente le decía: no, no vas a hacer nada, no, no vas a poder, no vas a ser derrotado. Pero ellos continuaron y continuaron. ¿Por qué? Porque nadie los pudo parar. Y luego vienes tú y ya ahora tú estás aquí, hermano. Antes, ¿cómo vivían ellos? En una sola galera, así vivían. Con sus hamacas colgadas allí. Si no había para comer, se iban con el anzuelo y ya sacaban y preparaban. Y ahí se levantaron y continuaron y formaron esta ciudad y han formado países, hermanos. ¿Quiénes? Los que no daban un peso por ellos, los bajitos, los morenitos, hermanos, porque tenían un propósito y era un propósito humano. No me digas tú ahora como cristiano que tú no puedes. Si tus abuelos, si tus padres pudieron. Y ahora tú te quejas: pero usted ya está aquí sentado, era moreno, ahorita ya es güerito porque ya no le da el sol, le da el clima, se pone sus cremitas en la noche. Hola. Ya tiene celular, ya anda en su coche con clima y tantito algo le aprieta. Usted dice: no, yo creo que no voy a poder, esto de ser cristiano es muy difícil. Hermano, nada ni nadie paró a Jesús. Se levantó toda la nación religiosa contra él y quisieron pararlo y dijeron: ¿qué? ¿De Nazaret puede salir algo? Hermano, el diablo siempre va a querer pararte y te va a decir con tus prejuicios. Eso que le estoy predicando se lo prediqué a ese hombre.
Le digo, siempre te van a querer detener. No, pero es que tú eres prietito. No, pero es que tú, a ver, ¿qué título tienes? ¿Qué maestría tienes? No, pues yo, te quieren parar. Son las voces que oye usted. Y siempre dicen, no, esa pared, esa barda que estás levantando, le dicen a Nehemías, una zorra que pase la va a tirar. No, porque Jehová está con nosotros. Hermano, han querido detener a la iglesia. ¿Qué le hicieron a nuestro maestro, a nuestro Señor? No, ¿de dónde viene Él? No, de Nazaret no ha salido nada bueno. ¿Sí? ¿Quién es quién? Es hijo de un carpintero. Hijo de un carpintero. Pero cuando lo oían hablar, ¿qué decían? ¿De dónde tiene tanta sabiduría? ¡Aleluya! Hermano, nosotros somos hijos de Dios y los hijos de Dios no se rinden. Los hijos de Dios continúan caminando, avanzando. No importa que te quieran parar, que digan, no, ahora es la iglesia, ahora esto, ahora el otro. Digan lo que digan, nosotros tenemos, hermanos, un propósito de vida. Aleluya. Hay gente esperando. Hay gente esperando, nuestros hijos, nuestros nietos. No quiere usted pues que sus nietos continúen en el camino. Entonces, ¿por qué ahorita ya se anda desarmando? No, hermano. Y el diablo, ¿qué es lo que hace? Te quiere desanimar. No, eso de ser cristiano es muy miserable. Pues para ellos. Pero Él vino a dar vida y a darle en abundancia. Aleluya. Así que no veas qué le pasó a Samuel cuando Dios lo manda a ungir al futuro rey de Israel. Él llega a la casa de Isaí y el primero que llega pues lo ve alto, de buen parecer, y él se va ya con la redoma a ungirlo como rey, y Dios le dice, ese no es. ¿Cómo? Pero si mira el tipo de rey que tiene. Es que tú mira lo que ven tus ojos, yo miro el corazón. Hermano, deje de andar juzgando según las apariencias, juzgue con justo juicio. No ponga usted precios a la gente. No, ese vale más y aquel vale menos. No, hermano, dice Dios que Él no hace diferencia de personas. Nosotros, mire, estamos chaparritos, estamos como usted quiera, pero no se pagó más sangre por ellos que por nosotros. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario, y tu vida es para llevar gloria al que vive. Aleluya. Así que no se pare, hermano, no se detenga. Lo que digan, que usted es un fracasado, que usted no puede, que no sabe ni hablar, que qué se puede esperar de usted. Lo mismo dijeron de sus ancestros, lo mismo dijeron de nuestros abuelos, que esto, que el otro, los estigmatizaron. Pero aquí estamos porque Dios tiene propósito con nosotros. Aleluya. Dios tiene plan con mi vida. Dile al que está a tu lado, a mí no me paran, hermano, a mí no me detienen, porque yo estoy creyendo que Él es el autor de la vida. Y ese es nuestro Señor, y ese es nuestro Dios. Mire, se levantaron no solo los seres humanos, se levantaron las huestes para detenerlo, pero Él iba ¿qué? Enfocado en la cruz, en el monte Calvario, porque Él sabía que allí se iba a definir el futuro de toda la humanidad, de aún de los que no habían nacido. Hermano, estaba en juego su salvación y mi salvación, y la salvación de millones de generaciones. ¿Y cuántos alaban al Padre por Jesús? Porque no pudieron ni podrán detenerlo, hermano. A su nombre sea la gloria. Dice, yo edificaré mi iglesia y aún las puertas de la muerte no podrán detenerla. Usted está en un cuerpo, hermano, que hay decreto sobre él. No decreto de hombre, decreto de Dios, que nadie podrá detener la iglesia de Cristo. Él puso el ejemplo, a él nadie lo pudo parar, hermano. Y él no venció como Dios, él venció como hombre. Así que usted, hermano, tiene que ser como Él. Esos cristianos que se deprimen a la iglesia, no, es que no tengo dinero para ir a la iglesia, pastor. ¿Y cuando necesitaste dinero para ir tras el vicio? Caminando íbamos, empeñábamos hasta las gallinas para ir a comprar. No, es que el coronavirus, pastor, ya viene la variante, ya viene esto, ya viene el otro.
Y luego les digo, suben la selfie donde andan y están sin cubrebocas, ya 3 cocas y 3 sabritas después, ya están hasta abrazados con acá. ¿Y dónde está el miedo del coronavirus? Son pretextos. Mira, nadie te puede parar, el que te detienes eres tú. ¿Por qué? Porque no hay deseos. Hermano, pero yo aquí estoy para decirle, no se venza. Nuestro Señor, ¿a poco lo pararon? Él provocó. Él donde sabía que era su cita, donde era la cita del Señor Jesús Nazareno, donde es que él decía, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Él donde dice, ahora será glorificado. ¿Dónde lo glorificó? En el Gólgota, en el Monte Calvario. Él, hermano, su carrera, él iba enfocado en la cruz para salvación. ¿Y a poco era un encuentro muy satisfactorio? No, él iba a ser avergonzado, flagelado, humillado. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué hacían los soldados romanos especialistas en quebrar el ánimo de las personas? ¿Y a poco quebraron a nuestro Señor? Si a Él no lo quebraron, usted está igual. No, nadie lo tiene que quebrar, hermano. No permita. Imagínense que Él dijo, he aquí, yo soy rey. ¿Y qué le pusieron? Una corona de espinas. Y lo desnudaron. Y dice que le vendaban los ojos y lo abofeteaban al Rey de Reyes. Lo abofeteaban, hermano. Y le decían, profetiza quién te bofeteó. Y lo escarnecían. Y le quitaron su túnica y le quitaron. Y dice que jugaron, apostaron entre ellos porque era de una sola pieza. Y allí el Rey de Reyes, hermano, avergonzado, humillado, siendo injustamente acusado. ¿Cuántos se recuerdan que Pilato lo sacaba y le decía, mírenlo, ya estaba desnudo, humillado, golpeado, le habían arrancado las barbas? Si nosotros para afeitarnos a veces ahí andamos poniéndonos agüita caliente, jabón, a él le arrancaron las barbas, lo golpeaban. Y lo exhibe Pilato y dice, ya lo investigué, tipo judicial, estaba todo golpeado, macerado, psicológica y físicamente. Dice, nada, ningún delito encuentro en él para que la culpa de ellos fuera peor. Dice, ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Dice, a Barrabás suéltalo. ¿Y qué hago con Jesucristo? A él crucifícalo. A él nadie ni nada lo pudo parar, porque él sabía que había, así como él, mi alma alaba a Jehová, que como él sabía que Lázaro estaba en su mano y nada ni nadie, no había muerte, no había imperio, no había nadie que lo fuera a arrebatar. Jesús sabía que Lázaro era suyo y lo amaba. Y entonces oyes la voz del cielo que dice, él es mi hijo amado, en él me complazco. Si Jesús no dejó a Lázaro, no me diga usted que papá iba a dejar a su hijo amado. Murió en dolor. Hermano, ¿por qué lloró Jesús? Supo el sufrimiento de Lázaro, los estertores de la muerte, aunque él no estaba en Betania, pero él es omnisciente. Y cuando él llega, hermano, ve todo el dolor, ve el llanto, ve la cara de Marta, el reclamo de Marta. María era una adoradora y a pesar del dolor, a pesar de la muerte y la separación, ella no cesó. Ella era una adoradora. Ella los vio y ella se postró a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiese muerto. ¿Por qué lloró Jesús? Porque él pudo evitar ese dolor. Él lo pudo evitar. Y él los vio sufriendo. Y él se pone enfrente de la tumba de Lázaro, su amigo, y él pudo evitarlo. Él tenía el poder para detenerlo. El Padre pudo evitarlo, pero no hay otra manera. Le dice, no hay otra manera. Y el cielo lloró cuando Jesús pasó el sufrimiento, pasó la agonía, la vergüenza, la humillación. No solo lloró Jesús por Lázaro. ¿Cuántos se atreven a entender? Entonces, el Padre no sintió nada cuando Jesús iba rumbo al cadalso, cuando iba allí avergonzado, desnudo,
cargando su cruz bajo el látigo romano, y que la gente lloraba por él, hermano, pero el cielo también lloraba por Jesús. Me atrevo a decirlo, porque Jesús lloró. Y si Jesús lloró por Lázaro, ¿cuántos van conmigo y dicen, el Padre? Porque les amó. Señor, el que amas está enfermo y va a morir si tú no haces nada. Padre, llevan a Jesús, los ángeles llegaban. Padre, llevan a Jesús y lo llevan al Calvario. No vas a hacer nada. No vas a hacer nada. Por amor. Y el amor es sufrido. ¿Y por qué el Padre permitió? ¿Por qué Jesús permitió el sufrimiento de Lázaro, de Marta y de María? Era su hermano. Porque ese era el detonante para que los fariseos, para que los religiosos, para que los principados y potestades se avolcaran sobre él. Él sabía que ese era el detonante, y él sacrificó a Lázaro, y sacrificó a Marta, y sacrificó a María, los que lo hospedaban, los que lo alimentaban, los que lo protegían, los que lo cuidaban, por amor. No me digas que tu salvación es cualquier cosa, hermano. No vivas como si no hubiera costado nada. No vivamos de esa manera. No se detuvo el Padre. No dijo el Padre, ya paren, ya paren. El Padre, cuando Abraham levantó la daga y estaba Isaac allí, y Abraham levantó la daga para sacrificar a su hijo, su único hijo. ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Tu hijo, el que amas. Son pequeñas historias que apuntan hacia la gran historia, el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo amado, su único hijo, y lo dio por ti, lo dio por mí. No me digas que no es digno de honra, de honor, de gloria y de reconocimiento que alguien nos haya amado como Él. Yo no sé si usted está aquí, hermano. No me digas que Él no es digno. Es responder a su amor. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué entregamos nuestras vidas? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Por qué predicamos? ¿Por qué, aunque quieran avergonzarnos a nosotros? Porque al avergonzarnos a nosotros, ellos quieren pararnos para así reírse de Dios. ¿Y por qué nos sostenemos? ¿Y por qué bregamos? ¿Y por qué luchamos? ¿Y por qué nos volvemos a parar? Porque Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Él merece la adoración, Él merece ese ejemplo, Él lo merece. Nuestro Dios es digno de recibir el honor, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Mientras haya aliento en mí, las piedras no hablarán. Yo entiendo el dolor. Él sufrió, porque a Él dijo: he aquí mi hijo amado. Amado, si a nosotros que nos toquen a un hijo, vas a ver que toquen a tu hijo, tú te levantas y dejas caer tu ira. Dios tenía poder para desbaratar a esta humanidad. He aquí tu hijo, el que amas. Lo llevan desnudo por las calles de Jerusalén. Lo llevan flagelado, su carne se ven hasta sus huesos. Tiene sed, tu hijo va con sed. Mira cómo lo llevan en Jerusalén. Mira cómo lo escupen, cómo lo golpean. Padre, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no? Por amor lo entregué. Debemos despertar, hermano. Debemos de ser dignos, andar como hijos dignos de Dios, de esa grandeza. No se pare por cualquier cosa. No, es que ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? Dios es el que te ayuda. Lázaro, Eleazar, significa Dios es mi ayuda. Y tenemos que pedirle, decirle: Señor, como que siento ganas de pararme, como que quiero pedir un año sabático, como que esto de ser pastor, como que esto de ser cristiano, como que esto de ser es muy difícil. Yo estoy contigo.
No temas, no desmayes, porque no es tu fama la que está en juego, es mi fama, porque yo dije, yo edificaré mi iglesia, y aún la muerte y todos los principados y todas las potestades no podrán pararla, y al no poder parar a la iglesia no te podrán parar a ti. Así que continúe, porque un día le veremos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. A su nombre. Aleluya. ¿Por qué lloró Jesús? Por amor. Pero él lo podía resucitar, sí, pero lo amaba tanto que le dolió ver a Lázaro morir. Sufrió el dolor de la muerte. Es más, mire, Lázaro es el único que murió 2 veces, hermano, en su cuerpo. Murió en esta narrativa. Y no nos dice a cuántos años murió, o no nos dice si el Sanedrín lo logró alcanzar, porque había sentencia de muerte sobre él. Ya eso no nos dice la Escritura. Lo que nos dice es que Jesús, al ver a Marta, su amiga, al ver a María, su amiga, la que lo adoraba, los vio sufriendo y él pudo evitarlo, pero no lo hizo. Por amor a usted, por amor a su pueblo. Pero ahora vaya a la historia más grande. El padre le dijo a Abraham: Abraham, ya no lo hagas. Ya comprobé que eres fiel y vas a guiar a tus hijos. Pero él sí dejó caer su mano sobre Cristo. Él permitió. ¿El padre lo pudo evitar? Sí. Hermano, el padre sufrió. Y luego algunos dicen: pero ¿cómo es posible que Dios nos va a enviar al infierno? Es que tú no te pones ahora del parte del corazón de Dios. Dios sufrió, y para que ahora vengan los ingratos y desprecien a su hijo. No, hermano, no esperen misericordia aquellos que desprecian la propiciación del Padre. No esperen misericordia. Los que se levantan contra la obra de Dios, no esperen misericordia, porque Dios es amor. Pero cuando se levanta en su juicio, porque Él entregó todo por amor. ¿Por qué lloró Jesús? Porque pudo evitar el sufrimiento de sus amados y tuvo que permitirlo, porque el Padre, Él seguía la directriz del Padre, y Él iba a decir: Lázaro, sé sano, pero Dios le dijo, o no lo guiaba a Dios, o Él no vino a hacer la voluntad del Padre. Y el Padre le dijo: no, porque este es el detonante. Ya es la última semana, es el último milagro, y Él lo selló con broche de oro. Dijo: después de Lázaro, sigo yo. Amigo, tú eres como Juan el Bautista. Tú vas a anunciar que viene otro a morir, pero no para que los que no creen crean aquí en esta zona. Es para que todo el mundo glorifique al Padre por la muerte del Cordero Santo de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué lloró Jesús? Porque pudo evitarlo. ¿Por qué lloró el cielo? Porque pudieron parar ese magnicidio. Porque no solo fue una muerte natural, no, fue un asesinato, un magnicidio con toda la saña de la humanidad caída, con toda la maldad, la perversidad, la injusticia, y todo fue descargado sobre él. Lo exhibieron, lo pasearon por las calles. Él caía, sus pies, sus rodillas, sus codos, hermanos, se desgarraban, y él se levantaba y le decían: avanza, avanza, hasta llevarlo al Gólgota, hasta llevarlo a la cruz. Y él no se paró, y él no dijo: miren, ya tengo sed, me voy a arrepentir. O hubiera clamado y hubiera pedido legiones de ángeles. Si un solo ángel podía arrasar con una ciudad,
Dice, ¿crees que no puedo pedir 12 legiones de ángeles? Hermano, que él a medio camino del martirio, él dijera, no, ya esto es muy difícil. A él no lo pudieron parar. ¿De Nazaret saldrá algo? Este es hijo de pecado, porque decían allí los perversos que él era hijo de un soldado. Y empezaron a quebrarlo, a querer bajarlo de su propósito, como ahora nosotros los hijos de Dios. ¿Qué es lo que quieren? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú? No, pues yo voy a hacer esto, aquello. No, tú no puedes hacer nada. Tú vienes de una familia de fracasados, de poca monta. Pero ahora yo pertenezco a otra familia y no hay nadie que me pueda parar. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni ninguna cosa creada, ni virus, ni nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A su nombre. Nada ni nadie nos va a poder parar, ni la muerte, porque a nosotros la muerte no nos puede parar, porque nosotros seguimos al que es la resurrección y la vida, y aunque estés muerto, vivirás a su nombre. No hay nadie que nos pueda detener, hermano. No hay nadie que nos pueda parar. Así que, hermano, no tema, no desmaye. Podemos entender a Marta y a María. Empezando la pandemia en el 2020, me avisaron, tu hermano lo trajeron a Minatitlán porque viene muy grave. Él ya vivía en Coatzacoalcos, jubilado, bonito, todo, hermano, todo estaba. Pero luego se refugió en su casa, de su recámara de arriba. Nos dijeron por otro hermano que le habló que tenía problemas para respirar. Tenía una tosecita, pero como era el inicio de la pandemia, no sabía, su familia no sabía bien, sus hijas, y ahí lo tuvieron. Ya cuando se puso malo, lo internaron en una clínica en Coatzacoalcos de Pemex, vieron que estaba grave, lo trajeron acá un viernes se puso grave y clamando a Jesús, y al amanecer del domingo falleció. Y yo ese domingo prediqué, no había reunión presencial, y prediqué, y fue duro, y me molesté porque dije, si lo hubieran atendido antes, él estaría vivo. Jesús, si hubieras llegado antes, mi hermano estaría vivo. Hermano, es con un propósito. Dios le dio tiempo a él de arreglar su vida con Dios. Y era un hombre que se le había predicado y ya estaba en el camino. Dios le permitió. No tema, hermano. Termino diciéndole, ¿usted cree que Lázaro resucitó? ¿Lo cree? ¿Cuánto lo cree? ¿Usted cree que Jesús resucitó? ¿Por qué no cree que usted también resucitará de los muertos? Aleluya, no tenga miedo, hermano, aguántese, sea valiente, dele para adelante. Dios es Dios de vivos y no de muertos. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Nos ponemos en pie? ¿O quiere más? ¿O ya va listo? Para atrás era mi grito de guerra cuando era pastor de jóvenes. Y estoy como Caleb. Caleb le dice a Josué, toca la repartición de la tierra de promesa. Ya ellos eran los ancianos ahora de Israel, frisando los 80 años, Josué y Caleb. Ellos eran jóvenes cuando Moisés los llamó, y estaba la repartición de la tierra y todos querían lo bonito, pero había unos montes donde estaban los anaseos, eran puros gigantes y así, hermano, en elevado. Y nadie quería esa tierra, no, están grandes y están en alto. Y llega y le dice Caleb, que significa tipo de perro, dice Caleb. Y Caleb le dice a Josué, que vio que nadie quería esa tierra, le dice, Josué, como era mi fuerza cuando Moisés me llamó, hoy mismo también es mi fuerza. Aleluya. Josué y Caleb eran de un espíritu diferente. Cuando dicen, no, es que la tierra traga a los moradores y habitan gigantes,
Y Caleb dice: sí, están grandes, pero nosotros no los comeremos como pan, siempre y cuando Jehová esté con nosotros. Hermano, y así yo le digo: no se amilane. Aleluya. Viejos los cerros y reverdecen, hermano. O sea, mientras haya vida, hay esperanza. Vamos a marcarle el ejemplo a esta generación, que vea cómo camina un cristiano, que vea cómo se mantiene un hijo de Dios, una hija de Dios en la guerra. Que sea que tus hijos te vean y digan: ejemplo tengo de mi padre, de mi madre. Le llovió, le cayó granizo, viento, furia y todo, y nunca se dobló el viejo y nunca se dobló la vieja. ¿Por qué? Porque tenía su mirada puesta en el galardón. Tenemos que dejar generaciones, hermano, ejemplo, más tú sé ejemplo, para que tus hijos caminen en la senda, en esa senda antigua, en esa senda de sufrimiento, en esa senda de persecución. No es para atrás. ¿Para qué clamas a mí?, le dice Dios a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto. Ordena al pueblo que marche, dice. Y dice Dios: ya, ¿para qué clamas a mí? Si ya sabes, yo te prometí la tierra, avanza. Para atrás ni para agarrar vuelo, hermano. Aleluya. Aquí los más viejos son los que tenemos que marcar la senda, para que nuestros jóvenes ¿qué? Aprendan. Hermano, investigue de dónde viene su linaje. Yo sí sé de dónde viene mi gente, y le doy gracias a Dios por venir de esa raza, hermano. Una raza valiente. Les faltaba Cristo, pero tenían coraje, tenían agallas. Y esas agallas y ese coraje lo heredamos nosotros. Y no solo eso, ahora todo lo podemos porque Cristo está con nosotros. ¿Quién te va a poder detener, hermano? ¿Quién te va a poder detener? Márcale a tus hijos la senda. No te quiebres. Que los israelitas, cuando ya su pecado los alcanzaba, ¿qué decían? Vamos al Dios de nuestros padres. A mí, ¿sabes qué? Mi padre me enseñó que cuando tenía problemas iba a la cantina. Cuando yo empecé a tener problemas, ¿a dónde cree que iba? A la cantina. Pero luego me encontró y estoy conociendo a mi padre. Y él me enseña que cuando tengo problemas, que cuando estoy en angustia, oro más fuerte. Y él me fortalece. Y cuantas veces caiga, otras tantas me levanta. Y continúo, un día a la vez, y voy caminando, y voy marcando, y voy, hermano. Y yo quiero levantar, que nos levantemos esta generación de adultos aquí, que los jóvenes digan: iremos al Dios de nuestros padres. Que marquemos la senda, que marquemos la senda, que marquemos la senda. Es de Nazaret, de Minatitlán podrá salir algo de bueno. Pues agárrense, porque hay fuego de Dios. En el nombre de Jesús. Padre, bendito, bendito, bendito eres. Oh Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él se puede compadecer de nosotros en los días de su carne. Él amó a Lázaro, él amó a Marta, María. Él pudo evitar el dolor de ellos, de sus amigos, de sus amados, pero era el detonante, era necesario pasar por ese sufrimiento para que entonces la ira, la rabia de los religiosos guiados por el diablo se levantaron para destruirlo y aniquilarlo. Y todo lo que le hicieron, Padre, y tú, pudiendo evitarlo, no lo evitaste. Aunque tú, sabiendo que tienes el poder para resucitarlo, pero en tu amor tú no querías el sufrimiento, la vergüenza, el flagelo de tu hijo amado, lo entregaste por nosotros. Te adoramos, Padre. Eres digno de nuestra adoración. Eres digno de nuestra peregrinación hasta llegar a ti, Señor. De soportar, Señor, lo que venga. Nada ni nadie nos va a intimidar, nada ni nadie nos va a espantar, nada ni nadie nos va a detener, porque tú nos amas. Tú nos amas y hay decretos sobre nuestras cabezas, porque yo edificaré mi iglesia y nada ni nadie podrá detenerla.
Señor, si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú, Padre, tú, Señor, nos amas y sabemos, Señor, que los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Tú nos escogiste, Señor, tú nos llamaste, Padre, tú nos justificaste, tú nos glorificaste, Señor. ¿Quién nos acusará? Tú eres el que nos has justificado, Señor. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó el Señor, y nosotros también resucitaremos. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amado, Él nos ama. Jesús nos ama y nos ama hasta el fin. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. A su nombre sea la gloria. Alábele si puede, alábele, Señor, en el nombre de Jesús. Alabe y bendiga su nombre. Amén, amén y amén.